poder volar, tener una fuerza impresionante, saltar por encima de los edificios. Ese tipo de facultades no son propias a nuestra naturaleza, a los seres humanos. Poder estar, por ejemplo, en dos lugares al mismo tiempo. ¿Será posible estar aquí y al mismo tiempo al otro lado del mundo? Si quieres saberlo, no se pierda este programa. Sin duda, humanamente hablando, es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo, pero para Dios nada es imposible. Y es por eso que muchas veces a sus santos, a esos hombres y mujeres providenciales que por su humildad, por su santidad de vida, Dios ha llenado de dones, muchas veces han tenido poderes, por decirlo de alguna forma más entendible para un niño, por ejemplo, poderes sobrenaturales. ¿En qué sentido son esos dones? Muchos incluso llegaron a poder volar, poder curar personas que estaban enfermas, inclusive resucitar muertos. Sin embargo, estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿será esto posible? Sí es posible. Y lo hemos comprobado en la vida de muchos santos. Santos muy conocidos, Don Bosco, San Antonio de Padua, San José de Cupertino. San José de Cupertino cuentan que él, además de volar, por eso es patrono de la aviación, él volar en éxtasis cuando rezaba y eso, él en cierta ocasión, cuando su madre estaba ya a punto de fallecer, su madre desconsolada, pensando, ¿será que no podré volver a ver a mi hijo José? En ese momento una luz inundó su cuarto y se le aparece San José de Cupertino, que no estaba muerto, estaba en Asís, en su convento. Y bueno, la consuela, la acompaña en ese momento en el trance final hacia la muerte. San José de Cupertino se encontraba en Asís, en su convento, rezando. En ese momento sale llorando y su superior lo encuentra y le dice qué ha pasado y le dice, mi madre ha muerto. Vemos que de una forma inexplicable estuvo al mismo tiempo con su madre y en el convento en Asís rezando. Bueno, explica la teología que la bilocación efectivamente se da. Ahora, ¿cómo es que se da? ¿Será que el cuerpo está en dos lugares al mismo tiempo? En realidad no es así, sino que el cuerpo permanece en un lugar y en otro lugar se da una representación visible, puede ser espiritual o puede ser en cuerpo y alma si el cuerpo se traslada. Hay dos formas, entonces puede que la persona se traslade su cuerpo hasta otro lugar, puede ser en el otro lugar, del otro lado del mundo, y queda una representación visible de esa persona en el lugar donde estaba, o más bien que se hace visible en otro lugar sin salir su cuerpo de donde está. Y de esa manera los santos pueden actuar para el bien de terceros. Dios da los dones místicos para el bien de otras personas, no es para un aprovechamiento propio, no es sencillamente para un gusto personal de ellos, sino que Dios lo hace para hacer bien a las almas, para ser apostolado. Por eso también San Francisco Javier, apóstol que llegó hasta la India, hasta Japón, convirtió miles de personas, bautizó cantidades impresionantes, en días y días continuos bautizando. Él tuvo ese don. Se cuenta que él a veces estaba en diferentes lugares de la India al mismo tiempo, predicando a diferentes conjuntos de indios, y bueno, y él de esa forma convertía y abarcaba muchísimas más personas. Entonces vemos que realmente es posible. Ahora, me gustaría contarles un par de historias de San Pío de Pietrelcina, este santo tan conocido del siglo XX, que bueno, se caracterizó por muchos dones místicos, dentro de los cuales los estigmas, pero hay hechos muy pintorescos que realmente nos llenan de alegría al escuchar cómo él se manifestaba, cómo él hacía apostolado con las almas. Y ahora se los vamos a contar. Eran muchísimos los fieles que viajaban a San Giovanni Rotondo con el único deseo de poder conocer, de poder ver, dirigir una palabra al Padre Pío, que ya era muy conocido. Multitudes se agolpaban para poder asistir a la Santa Misa de este santo varón. Bueno, cuentan que cierta vez un señor fue con esa esperanza, pero era tal la cantidad de personas, tan
llena estaba la iglesia, que no había forma de poder llegar al Padre Pío. Entonces él, desconsolado, se tiene que retirar sin poder llegar a acercarse al Padre Pío. Cuando se estaba ya retirando, una consolación mística, percibe un perfume delicioso, un perfume sobrenatural que lo hace pensar en el cielo y lo siente como la presencia del Padre Pío que de alguna forma se le manifestaba. Bueno, él se fue, volvió a su casa, vivía en una zona montañosa de Italia. Cierto día, caminando en medio de las montañas, iba caminando y en medio de esos peñascos y con dificultad, teniendo que esquivar una que otra piedra, saltando, y en ciertos momentos un perfume que era idéntico al que había recibido en San Giovanni Rotondo. De tal manera lo dejó extasiado que él paró y recordó el momento que estuvo allá. Cuando se dio cuenta, vio hacia abajo y vio que estaba caminando directamente hacia un precipicio. Y de esa forma, con ese perfume, como que él se distrajo, paró y pudo prestar atención a lo que estaba pasando y se salvó de caer en un precipicio. Resultado, él, mucho tiempo después, vuelve a San Giovanni Rotondo con la esperanza de poder conocer al Padre Pío, y cuando el Padre Pío lo divisa, le dice: ¡Hey, cuidado por dónde caminas! El Padre Pío fue el que se había hecho presente de alguna forma con un olor misterioso y lo había salvado. ¿Cómo sabía que estaba pasando eso a aquel pobre hombre? De alguna forma él estaba ahí presente, a veces no visible, pero también en otras ocasiones sí se hizo visible. El Padre Pío de Pietrelcina tenía una gran admiración por el Papa San Pío X, que reinó durante su juventud. El Padre Pío decía que no había habido papa más simpático desde San Pedro. Y miren qué impresionante, decía que era la auténtica figura de nuestro Señor, un verdadero santo. El día que este papa falleció, lloraba desconsoladamente y decía que había sido la víctima más inocente de la guerra, la Primera Guerra Mundial, que tantas víctimas llevó en el mundo entero. Sin embargo, el Papa se ofreció para traer la paz al mundo y poco tiempo después esta guerra terminaría. Bueno, cuenta un hecho de la vida del cardenal Merry de Val, que fue el secretario del Papa San Pío X durante todo su pontificado. Por cierto, vamos a hacer un programa especial sobre este cardenal, no se lo pierdan, van a aprender mucho sobre la importancia de una virtud, la de la humildad, y también su impresionante relación con San Pío X. Bueno, este cardenal, él contaba que en una misa que hubo de la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús, él fue a donde estaba enterrado San Pío X y se encontró con una sorpresa, vio presente ahí arrodillado al Padre Pío de Pietrelcina, que nunca salía de San Giovanni Rotondo, en el norte de Italia donde él vivía. Y entonces se preguntaba qué sería. Después él quiso preguntarle a Don Orione, el beato santo, que vivía en esa época también, qué opinaba, y le dijo que él también lo había visto, confirmando que el Padre Pío estaba ahí presente rezando delante de la tumba de ese gran Papa santo del siglo XX. Entonces vemos confirmado el hecho de que él realmente se bilocaba por grandes personalidades de la época. Muchísimos son los hechos, las historias del Padre Pío, de muchos otros santos también que tuvieron este don. Incluso místicas, por ejemplo, santas, que una Ana Catalina Emery, que cuenta que ella viajó por diferentes lugares del mundo sin nunca salir de su habitación y pudo ver el lugar donde la Virgen vivió en Nazaret, la casa de Éfeso, todos los lugares de la pasión de nuestro Señor, ella presente. ¿Cómo sería posible? Por un don de bilocación. Entonces, al contemplar estas historias tan bonitas, ¿qué tenemos que hacer? Elevar nuestras mentes a Dios y saber que lo que realmente importa en nuestra vida es la santificación. Sea o no que Dios nos dé estos dones, no interesa, porque en el cielo tendremos muchísimos más. Estos dones Dios los da a los santos para hacer bien a los demás. Nosotros podemos hacer mucho bien a los demás y el mayor don que Dios nos da es el de la oración. Entonces, no dejemos de rezar siempre por la santificación de las almas. Y si Dios se digna también darnos algún don de estos, pues bueno, es una gran alegría para ponerla a su servicio. Bueno, salve María.